Bienvenidas, bienvenidos a esta clase número 4. En la clase de hoy veremos potencias. Ya recordemos que en la clase 1 y 2 vimos conjuntos numéricos, en la clase 3 vimos porcentajes, y la clase número 4 y la 5, ya que la próxima semana vamos a ver potencias y raíces, y con eso, con todas estas clases, con estas primeras 5 clases, ya tenemos listo el eje números. ¿Ya? Se dan cuenta que con poquititas clases ya abarcamos un eje completo. Entonces, los invito ya a que revisen la clase 1 y 2, que es de conjuntos numéricos. Nuevamente, si es que vinieron a clase o vieron ya la clase, vuelvan a revisarla, sobre todo el ejercicio. La clase 3 de porcentaje, la clase 4 y 5 va a ser de potencias y raíces. Bueno, ¿qué es lo que es una potencia? Esa es la pregunta obviamente fundamental, ¿cierto? El otro día yo les dije que el porcentaje es un contenido súper cotidiano, es un contenido que nosotros vemos a diario. Nosotros podemos ir caminando por la calle y nos encontramos con porcentajes, ¿cierto? Apenas despertamos, ponemos la noticia, decimos, la inflación está en un 11%. Es súper cotidiano. En cambio, cuando hablamos de potencias, de raíces, no es cotidiano, es como muy matemático, ¿cierto? Es en la sala de clase, no es mucho lo que se ocupa. Pero fíjense que tiene una utilidad súper importante y es lo que vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase. Veamos lo siguiente, dice la diapositiva. 5 más 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 5. Si ustedes cuentan cada uno de los 5, ¿ya? Van a ver 18 5 que se están sumando. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, imaginemos que hay 1005 sumándose, 2005 sumándose, 3005 sumándose. ¿Hay alguna forma de escribir esto de forma mucho más resumida, de forma más simple? Claro que hay. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, sumamos toda la cantidad de 5, van a haber 18 5 sumándose, ¿cierto? Y eso lo podemos escribir como una multiplicación. ¿Ya? A lo mejor alguno de ustedes estaba pensando que este 5 era elevado a 18. No, porque la suma yo la puedo abreviar con la multiplicación. Es como que tengo aquí, esto significa que tengo 18 5 multiplicándose. O también podría leerlo como que tengo 5 18 multiplicándose. También yo podría decir que esto es lo mismo que decir 18 por 18 por 18 por 18 por 18, ¿cierto? Tenemos 5 18 multiplicándose. Si nosotros sumándose, ¿ya? Si nosotros sumamos todo esto y sumamos estos 18, estos 5 18, nos va a dar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Podemos analizarlo de las dos formas y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y qué tienen que ver las potencias? Porque hay algunos de ustedes que podría haber pensado que esto que está aquí es lo mismo que decir 5 elevado a 18. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 5 18, o sea, 5, perdón, 18 5, ¿ya? 18 5 multiplicándose, ¿cierto? 18 5 multiplicándose. Y esto sí es 5 elevado a 18. Esto es 5 elevado a 18. Esto jamás, nunca se les vaya a ocurrir decir que esto es 5 por 18. ¿Por qué no? Este 5 elevado a 18 significa que tengo 18 5 multiplicándose entre sí, que es distinto a que se estén sumando. El resultado es completamente distinto. Entonces, la potencia, que es lo que tengo acá, es un resumen, es una forma abreviada de escribir una multiplicación. Así como la multiplicación es una forma abreviada de escribir una suma reiterada. Vuelvo a repetir, la potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación reiterada.
Y la multiplicación es una forma abreviada de escribir una suma reiterada. Por lo tanto, lo que a nosotros nos va a interesar, obviamente que van a ser las multiplicaciones reiteradas, porque aquí es donde entra el concepto de potencia. ¿Ya? Y aquí yo les quise escribir las dos formas posibles de encontrarnos quizá algo reiterado para evitar las confusiones, porque esto, cuando yo tengo un elevado a algo, no significa por nunca. Si yo tengo 2 elevado a 3 y alguien me dice, profe, eso es 6. Falso. Nunca. Eso no es 2 por 3. Ese 2 elevado a 3 significa 2 por 2 por 2. Por lo tanto, es 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Ahí sí. ¿Se dan cuenta que es diferente? Ahora, si yo tuviese aquí 2 más 2 más 2, eso sí es 2 por 3, porque estoy diciendo que tengo 3 veces sumándose un 2. Perfecto, 6. Ahí sí, correcto. Pero un 2 elevado a 3 no es 6, porque un 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que es una potencia? Es una simplificación de la multiplicación. Es así de simple, no hay que complicarse más la existencia. Es eso. Voy a dar un ejemplo para que quede, reiterar un ejemplo y así vaya quedando más claro. Entonces tengo 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Eso es igual entonces a 3 elevado a 5. ¿Eso es 15? No, no es 15. Nunca. No. ¿Cuánto sería? 3 elevado a 5, como ya lo dijimos, es 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Sería 3 por 3, 9. ¿Cierto? 9 por 3, 27. Y así tengo que ir de forma siempre uno tras otro. ¿Ya? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Y por 3, 243. Ahí sí. ¿Ya? 3 por 5 daría 15. Y eso es 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Ya? Ahí sí. Pero lo que nosotros estamos viendo es potencias. ¿Bien? Ahora, ya entendimos que la potencia es un concepto que nos ayuda a simplificar una multiplicación reiterada. En vez de escribir muchas veces algo multiplicándose entre sí, imagínense que tengamos que escribir 3003 en esta diapositiva. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar, tendríamos que escribirlo diminutamente y sería engorroso. Por lo tanto, cuando tenemos 3003 multiplicándose, decimos 3 elevado a 3000 y ya sabemos que eso es lo mismo que decir 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 3000 veces. ¿Bien? Listo, se acabó. Es una multiplicación, es una simplificación de la multiplicación. Perfecto. Tenemos propiedades, ¿ya? De las potencias, ¿ya? Las propiedades de las potencias son una forma de llegar a algo, a un resumen, ¿ya? A un resumen, pero evidente. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos lo siguiente. Tengo 3 por 3 por 3 por 3. Y lo quiero multiplicar todos estos 3 por 2, 3 más que se están multiplicando. Entonces, como ya dijimos, estos 3 que se están multiplicando de forma reiterada, yo lo puedo escribir como potencia, y eso sería 3 elevado a 4. Perfecto. Y esto se está multiplicando por 3 elevado a 2, porque son 2, 3. Fíjense que aquí, si yo no hubiese hecho las potencias, esto sería lo mismo que decir que estoy multiplicando, ¿cuántos 3 entre sí de forma reiterada? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Entonces, yo puedo llegar a la conclusión, ¿cierto? Que 3 elevado a 4
por 3 elevado a 2 es lo mismo que decir 3 elevado a 4 más 2, porque es 3 elevado a 6. Y de aquí nace la propiedad más básica y fundamental de las potencias, que dice, cuando tengo iguales base, los exponentes se suman. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque teníamos 3 que se estaban multiplicando de forma reiterada en una parte, y después 3 que se estaban multiplicando de forma reiterada a la otra parte, y todos se estaban multiplicando entre sí. Por lo tanto, esos 3 elevado a 6. Pero en verdad no es una propiedad que nace de la nada, o que nace simplemente porque queremos llegar de una actividad X a un resultado. No. Nace de aquí, nace de algo evidente, nace de un ejercicio. Estos simplemente son atajos. Pero usted tiene que tener claro que de dónde vienen. Lo mismo, a elevado a 0, en este caso cualquier número elevado a 0, ojo, cualquier número elevado a 0 es 1, o cualquier expresión. ¿Ya? Cualquier número, cualquier expresión. ¿A qué me refiero con cualquier expresión? Supongamos que tenemos lo siguiente. A partido por 3 más B elevado a 5, todo eso elevado a 3, partido por, inventemos, Z dividido en 7 y por J. ¿Ya? Y imagínense que todo esto está elevado a 0. ¿Cuánto es el resultado? 1. Inmediatamente. Porque cualquier número o expresión elevada a 0 siempre da 1. ¿Bien? Y aquí tengo a elevado a 1 igual a, porque quiere decir que cualquier número elevado a 1 sigue siendo el mismo número, porque claramente un número elevado a 1 no se está multiplicando con nada de forma reiterada, sigue siendo el 3 nomás. No es que sea 3 por 1, no. El 3 se está multiplicando, digamos, como etéreamente consigo mismo, pero nada más que eso, ¿ya? Entonces, ya comprendimos que las propiedades son atajos y que yo necesito comprenderlas anteriormente de estos ejercicios que yo voy realizando. Por ejemplo, a elevado a n por b elevado a n. Estoy diciendo que el exponente es común a ambos. El exponente es común a ambos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que, por ejemplo, ya voy a tener 5 elevado a 3 por 7 elevado a 3. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir 5 por 7, 35 elevado a 3. Si nosotros ponemos la calculadora, mira, agarran su celular, ¿ya? Porque como son números más grandes, si nosotros ponemos 5, como es 5 elevado a 3, sería 5 por 5 por 5, ¿cierto? 3 veces. 5 por 5 por 5. Ese 5 elevado a 3 nos daría 125. Por 7 elevado a 3. 7 por 7 por 7. 343. Ahora digamos 35 por 35 por 35. Nos daría aquí 42.875. Veamos si es que esta multiplicación nos da lo mismo. 125 por 343. 42.785. ¿Se dan cuenta que cuando tengo el mismo exponente, la base simplemente la multiplico porque el resultado me da exactamente igual? ¿Bien? Les vuelvo a reiterar, las propiedades no es algo que nazca de la nada. Las propiedades simplemente son atajos de ejercicios, son atajos de realizar cosas. Obviamente que si usted se sabe las propiedades, va a poder avanzar más rápido en ejercicio y le va a ir mejor. Eso es evidente. Lo importante aquí es que usted comprenda de dónde vienen. ¿Bien? A elevado a n y todo eso dividido en a elevado a m. Cuando tengo la misma base que se están dividiendo, ahora no se van a sumar como acá arriba, sino que se van a restar los exponentes. ¿Ya? Esa también es una propiedad simple y básica que nosotros hemos hecho en los cursos anteriores, ¿cierto? Como en primero medio, segundo medio, siempre se practican harto las propiedades de potencia.
Después tengo una parecida a esta que los exponentes son iguales, pero las bases se están dividiendo. Entonces, bueno, en vez de multiplicarse, se divide y se mantiene el exponente. Esto también es importante. Tengo una base y el exponente está elevado a otro exponente. Por ejemplo, 3 elevado a 2 y todo eso elevado a 3. Eso, por favor, aquí sin confundirse. Eso es 3 elevado a 2 por 3. 2 por 3. Es decir, 3 elevado a 6. ¿Qué pasa? Que algunos de ustedes hacen esto. 3 elevado a 2 y elevado a 3. Entonces, si nosotros hacemos eso, eso sería 3 elevado a 2 por 2 por 2. Porque recuerden que el 2 elevado a 3 es una multiplicación reiterada. Y eso sería 3 elevado a 8. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? 3 elevado a 2, paréntesis, elevado a 3, es 2 por 3. No es 2 elevado a 3. Nunca. ¿Bien? Y la última propiedad que me interesa que comprendamos bien es esta, que nos dice lo siguiente. Cualquier número elevado a un número negativo, simplemente toda esta potencia va a quedar abajo de un 1, exactamente la misma potencia debajo de un 1, pero ya no con el exponente negativo, sino que el exponente positivo. Entonces, la pregunta que yo le hago ahora, si yo tengo 2 elevado a menos 3, ¿eso va a ser un número positivo o negativo? Y la respuesta es positivo, porque el número negativo acá arriba no quiere decir que el número es negativo, quiere decir que esto es 1 partido por 2 elevado a 3, quiere decir que es una fracción. Ese negativo, a diferencia de los números negativos propiamente tal, que significa que el número está a la izquierda de la recta numérica, ¿cierto? Recordemos que cuando yo hablo de un número negativo, aquí está el 0 y aquí están los negativos y aquí los positivos. Ese negativo aquí no significa esto. Significa que este numerito representa una fracción, representa un octavo. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces, el exponente negativo, lo único que me está indicando ese negativo es una forma distinta de escribir una fracción. Están a decir, pucha, qué lata, pero ¿cómo? ¿Para qué hacen eso? Bueno, lo hacen. Tenemos que adecuarnos a la nomenclatura de la matemática. La última me está diciendo de que si tengo un 3 elevado a 4, por ejemplo, y eso es igual a 3 elevado a q, ¿qué valor tiene que ser q para que estos sean iguales? 4. No queda otra opción que una potencia es igual a otra potencia idéntica. No queda otra opción. Entonces esta propiedad es como muy evidente, es obvio, ¿cierto? Para que sean iguales te tendría que ser 4. Bueno, ya teniendo listas las propiedades, ya vimos las propiedades, recordemos que son atajos simplemente, que esto lo podemos sacar de ejercicios, pero importante saberse estos atajos para, como su nombre lo dice, ser más rápido en nuestras respuestas. Ahora vamos a ver ejercicios, ¿ya? Si A, ¿ya? Perdón, si 2A por 2 elevado a B por 2 elevado a C es igual a 256, ya, perfecto. Tengo 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c es igual a 256. ¿Cuál es el promedio entre a, b y c? Recordemos que el promedio es un concepto que, bueno, nosotros no hemos llegado todavía a estadística, pero es un concepto que todos conocemos porque es de uso extremadamente cotidiano, ¿cierto? El promedio no es otra cosa que sumar todos mis datos y dividirlo por la cantidad de ellos. ¿Ya? Entonces, en este caso, si queremos calcular el promedio de A, B y C, es sumar A, sumar B, sumar C, y todo eso dividirlo por 3, ¿cierto? Es así de simple porque así obtenemos el promedio. ¿Ya? El promedio se pone con una rayita aquí arribita. ¿Bien? Entonces me están diciendo,
¿Cuál es el promedio de ABC sabiendo esta información inicial? Y recordemos que A más B más C es el valor, yo necesito saber el valor de A, el valor de B y el valor de C, o necesito saber este valor total. No necesariamente necesito saber el valor en particular de A, el valor en particular de B y el valor particular de C. No necesariamente tengo que saber cada uno de esos valores. Basta con que yo sepa cuánto es la suma y ya tengo el promedio. Porque el promedio dice la suma dividido en 3. ¿Cierto? Y aquí este dato es importantísimo porque me están diciendo, mira, tengo una multiplicación de potencias de iguales bases, por lo tanto los exponentes, ¿qué pasa? Se suman. Entonces mantengo la base y sumo los exponentes. Y esto es igual a 256. 256. Ese 256, yo tengo que tratar de darme cuenta aquí, ser capaz de que ese 256 yo lo tengo que escribir como potencia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ese 256 va a ser lo mismo que 2 elevado a 8. Y ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo podemos llegar a esa tan fácilmente a decir que 256 es igual a 2 elevado a 8? O sea, ¿cómo va a ser tan simple, cierto? La cosa, porque en verdad tenemos que saber, pues. Tenemos que saber simplemente. Tenemos que saber multiplicar, multiplicaciones, las tablas de multiplicaciones. Nada más, ¿ya? Y a medida que vayamos practicando, obviamente que estos numeritos se nos van a quedar incorporados. ¿Bien? Entonces, 2 elevado a más b más c es lo mismo que decir 2 elevado a 8. Entonces, puedo concluir, ¿se acuerdan la última propiedad que les mencioné? Que aquí si tengo 3 elevado a 4 es igual a 3 elevado a q, ¿q cuánto vale 4? Pues no hay otra opción, para que sean idénticos, ¿cierto? Entonces aquí puedo llegar a la conclusión que a más b más c es igual a 8. Para que esto que está a la izquierda sea igual a esto que está a la derecha. Todo esto, a más b más c, tiene que sumar 8. Entonces, genial, porque aquí arribita es lo que me están pidiendo. A más b más c es 8 dividido en 3, y eso es igual al promedio. Por lo tanto, ¿cuál es el promedio entre a, b y c? 8 partido por 3. 8 partido en 3. Bien, avancemos. ¿Cuál de las siguientes expresiones es siempre, ojo, cuando ustedes se encuentren con su prueba, ¿ya? Cuando estén ahí en el colegio, que les vaya a tocar, ¿cierto? Y les van a pasar su facsímil, es decir, la PAES directamente, y la PAES de matemáticas va a ocupar estas nomenclaturas, va a ocupar estas palabritas siempre, ¿ya? Y más encima se la destacan en negro. Quiere decir, esa expresión siempre, quiere decir que no hay espacio a excepciones. O sea, obligatoriamente tiene que ser así, siempre. ¿Ya? Por eso es tan importante, que no hay espacio a excepciones. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es siempre igual a P elevado a N menos M menos 1 y todo eso elevado a 2? Bueno, antes uno de los errores más grandes que se comete en matemática, aunque hay una excepción, pero bueno, en general uno de los errores más grandes que se produce con la prueba o que se realiza con la prueba de matemática es que los alumnos empiezan a jugar con las alternativas, ¿ya? Hay preguntas, aquí viene la excepción, hay preguntas donde el ejercicio es jugar con las alternativas, pero eso es muy poquitito, serán 2, 3 ejercicios en toda la prueba. El resto es hacer y que yo llegue a un resultado que es igual a una de mis alternativas. Entonces, lo que queremos aquí es decir, esta expresión que está acá es igual a una de mis alternativas. Bueno, como es igual a una de tus alternativas, lo que yo voy a hacer va a ser crear esta expresión de otra forma o escribirla de otra forma. Entonces, fíjense,
que aquí tenemos restas. Bien, la resta, recordemos nuestras propiedades, que significaban, ¿cierto?, que tenía dos potencias que se estaban dividiendo, ¿cierto? Si nos devolvemos a nuestras propiedades, la resta de exponentes significa que vienen de una división de igual base, ¿cierto? Entonces, quiere decir que tengo P elevado a N partido en P elevado a M. Pero como aquí también tengo un 1 negativo, quiere decir, en estricto rigor, que esto sería P elevado a 1. P elevado a N, dividido en P elevado a M y dividido en P elevado a 1. Esto es más fácil aún, porque esto lo podemos decir P elevado a N partido en P elevado a M, ¿cierto? Por P elevado a 1, porque ese P elevado a 1 pasa multiplicando al denominador de la fracción de arriba. Es súper fácil esto, porque en definitiva lo que se está aplicando aquí es la orejita. Ese P elevado a 1 con 1, porque un imaginario va arriba, y P elevado a M por P elevado a 1. Entonces, esto también podríamos haberlo escrito así. P elevado a N menos M más 1. Un paréntesis y todo eso elevado a 2. Porque recordemos que nosotros podemos poner un signo negativo adelante de un paréntesis, pero dentro del paréntesis cambian los signos de todos los elementos. Entonces, ese M pasa de negativo a positivo y ese 1 pasa de negativo a positivo. Entonces, también podríamos haber escrito esto como P elevado a N partido por P elevado a M más 1. Por eso se está multiplicando, ¿se da cuenta? Más 1. Bueno, y todo esto elevado a 2. Recordemos que cuando tenemos aquí, bueno, podemos ir mirando nuestra alternativa y todavía no nos da nada, ¿ya? Pareciera que puede ser, pareciera la C o pareciera la E, ¿cierto? El resto no, porque no hay ninguna división. Aquí n cuadrado, n elevado a 2, eso no existe, ¿cierto? Dijimos que eso no corresponde cuando hay una potencia sobre otra potencia. Entonces, bueno, vamos viendo todavía. Cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, esa potencia afecta a cada uno de los exponentes, pero recordemos que lo va multiplicando, entonces sería P elevado a 2n. Recordemos esta propiedad. A elevado a n y elevado a m se multiplican estos dos exponentes. Entonces, P elevado a n y elevado a 2 me quedaría 2n. Partido. P elevado a m y elevado a 2 me quedaría P elevado a 2m, ¿cierto? Por P elevado a 2, porque 1 por 2 es 2. Entonces, fíjense que no hay ninguna escrita así, pero la E y la C podrían ser, pero fíjense que la C dice P elevado a n y elevado a 2, que es el error típico que yo les decía. Cuando tengo P elevado a n y todo eso elevado a 2, esto es P elevado a 2n, no P elevado a 2 y elevado a n, jamás, nunca. Entonces aquí se comete ese error, entonces inmediatamente la descartamos, pero para llegar a esto es lo mismo que decir P elevado a 2n partido, mantengo la P y sumo los exponentes, porque como esto se está multiplicando, voy a poner una P nomás, 2m más 2. 2m más 2, ¿cierto? Entonces, aquí, lo voy a escribir acá porque me está quedando poco espacio, P elevado a 2n partido en P elevado a 2m más 2. Se parece, pero no es igual. ¿Por qué? Porque aquí me quedaría P elevado a 2n, aquí tengo P. Fíjense que aquí en el exponente, ambos tienen 2. Por lo tanto, puedo factorizar por 2. Saco el 2, que es común, abro paréntesis, ¿qué me sobra? El m, y aquí está el 2, pero yo lo saqué, por lo tanto, para que se cumpla la factorización tengo que poner un 1. 2 por m, 2m, y 2 por 1, 2. Por lo tanto, la alternativa E. Este ejercicio, si nosotros lo vamos haciendo bien, lo vamos haciendo tranquilamente y sabiendo nuestras propiedades, obviamente que no nos vamos a demorar, no nos vamos a tardar tanto
como yo lo he hecho, porque yo estoy ocupando cada uno de los ejercicios para explicar la materia, además. Entonces, por eso pueden verse que son más largos, pero como les vuelvo a insistir, aquí se está viendo la materia. Ustedes deberían ser capaces de resolverlo en este ejercicio en máximo 1 minuto y medio a 2 minutos, ¿ya? Pasemos a este siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? De nuevo, nos encontramos con la palabra siempre verdadera. Dice, no existen números enteros positivos, por ejemplo A y B, que cumplan que A elevado a B sea igual a B elevado a A. Dice que no hay números enteros positivos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si hay números enteros positivos, por ejemplo, ¿qué pasaría si A fuese 3 y B 3? Porque aquí no me están diciendo que deben ser distintos. Simplemente me están diciendo que son dos números enteros positivos A y B. A lo mejor podrían ser iguales. Alguien me podría decir, pero profe, son distintas letras. Pero que sean distintas letras no quiere decir que no sean que no sean iguales valores. Porque yo, o el número 5, le puedo decir, ese 5 está representado por la letra C y D. Entonces la C y la D valen 5. Yo no puedo descartar si el enunciado me dice, si el enunciado, perdón, no me dice que son distintos, yo no puedo descartar que sean distintos. Por lo tanto, si A es 3 y B es 3, esto me daría 3 elevado a 3 es igual a 3 elevado a 3. ¿Y serían iguales? Sí, serían iguales. Por lo tanto, ¿no existen números enteros positivos? Sí, existen. Sí, existen números enteros positivos. Sí. Por lo tanto, la A es falsa. ¿Por qué? Porque no es siempre verdadera. Algunas veces verdaderas cuando los enteros son distintos, pero también va a haber ocasiones donde los enteros son iguales, como en este caso particular, o que cualquier número que sean iguales, por lo tanto, sí va a existir que se cumpla esta igualdad. Alternativa B dice, 4 veces el cuadrado de 4, 4 veces el cuadrado de 4, 4 veces es 4 por algo. Cuando yo digo 4 veces algo, simplemente tengo que multiplicar ese algo por 4. ¿Bien? 4 veces 1000, 4 por 1000, 4000. 4 veces 100, 4 por 100, 400. ¿Ya? 4 veces el cuadrado de 4. El cuadrado es elevar a 2 un número, ¿ya? Se le llama 100 en potencia. 4 al cuadrado es igual al doble de la cuarta potencia de 2, es decir, 2 elevado a 4. La cuarta potencia es 4, arribita como exponente. Veamos si son iguales. Ese 4, recordemos que es 2 elevado a 2. Vamos a dejarlos todos en base a 2 para poder compararlo. Ese 4 es 2 elevado a 2 y además se está elevando a 2. Aquí mantengo la base y sumo los exponentes. 1 más 4, 5. Entonces al lado izquierdo tengo, lo voy a escribir acá, 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2, porque recordemos que aquí se multiplican. 4. Y al lado derecho sigo manteniendo 2 elevado a 5. Aquí mantengo la base, 2 más 4, 6. ¿Es igual a 2 elevado a 5? No. 1 2 elevado a 6 a la izquierda y a la derecha 2 elevado a 5. Por lo tanto es falso. ¿Bien? Dice, alternativa C. Al elevar un número negativo, a un número entero negativo, se obtiene un número negativo. Chuta, a ver qué trabalengua. Cuando nos pasen estos trabalenguas, a ver, la idea no es siempre ponerse ejemplos abstractos o algebraicos, pero cuando tienen esos trabalenguas, vayan poniéndose ejercicios o ejemplos concretos. ¿Ya? Dice, al elevar un número negativo, ¿ya? Al elevar un número negativo yo me invento, por ejemplo, el -3.
Al elevar un número negativo a un entero negativo, entonces ahí yo podría poner el menos 2, porque el 2 es entero y negativo. ¿Se obtiene un número negativo? ¿Verdadero o falso eso? Pregunta. Entonces, aquí yo digo menos 3, ¿cierto? Elevado a menos 2, eso es 1, ¿cierto? Arribita un 1 para transformar esta potencia en positiva. Menos 3 elevado a 2. Ahí. Esto me faltó un paréntesis ahí, por si acaso. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestra propiedad, si teníamos un elevado negativo, podíamos pasar esta potencia completa abajo en el denominador y en el numerador queda un 1 siempre arriba. Entonces, por eso ese menos 3 elevado a menos 2 quedó como 1 partido por menos 3 elevado a 2. Y eso sería 1 partido en menos 3 elevado a 2, sería 9 positivo, porque menos 3 por menos 3, recordemos que menos 3 elevado a 2 sería menos 3 por menos 3. Y menos por menos es más, por lo tanto, menos 3 por menos 3 es más 9. Entonces, ¿elevar un número negativo a otro negativo siempre da negativo? No. Aquí tenemos un ejemplo con que no. Falso. Pero hubiese pasado algo peligroso, que si ustedes hubiesen dado como ejemplo, por ejemplo, el menos 5, hubiesen dicho, un número negativo, ya ahí el menos 5, elevado a un número entero negativo, y hubiesen dicho el menos 3, ¿cierto? Y ustedes hubiesen desarrollado lo mismo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces eso sería 1 partido por menos 5 elevado a 3, ¿cierto? Porque el menos 3 pasa a ser aquí positivo cuando transformamos esto. Entonces alguien dice, esto es 1 y aquí esto me daría menos 125. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 5 por menos 5 daría 5 por 5, 25 positivo, porque menos por menos más. Ahora, 25 por menos 5 es menos 125, porque más por menos es menos. Y alguien podría haber dicho, bueno, un negativo elevado a un negativo sí me da negativo. Entonces, inmediatamente hubiese puesto verdadero esto. Pero, usted tiene que ser capaz de ponerse ejemplos de una vez, como este, y ejemplos de otra forma, como este. Y aquí, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la clave? Que entender que cada vez que yo elevo a un número par, cuando yo elevo a un número par, un número negativo, el resultado siempre es positivo. Porque al elevar un número par se produce la combinación de signos positivos, menos por menos más. Si yo tengo algo, un número negativo elevado a 4, eso es menos por menos por menos por menos. Menos por menos más, y aquí menos por menos más, y más por más más. Siempre elevado a un número par me da positivo. ¿Se da cuenta? Entonces, siempre da que un número negativo elevado a un número negativo se obtiene un número negativo, puede que sí, como en este caso, puede que no, por lo tanto no es siempre. Puede que sí y puede que no. No es siempre, falso. Vamos con la D. Al elevar un medio a un número entero negativo, ¿ya? Entonces aquí a un negativo, se obtiene un número mayor que 1. Por ejemplo, vamos a ponernos menos 3. Se obtiene un número mayor que 1. Recordemos que esto, el número negativo, no significa que esto es negativo, significa que yo voy a hacer esto. ¿Cierto? Pongo mi potencia, pero como está negativa ahí, pasa al denominador como positivo. Y cuando tengo un 1 partido por una fracción, un 1 partido por una fracción, la fracción la damos vuelta, 2 partido por 1, y aquí elevado a 3. Porque se produce la orejita, ¿cierto? ¿Se acuerdan la oreja? Entonces, cada vez que ustedes tengan 1 partido por ejemplo, 5 tercios, eso es dar vuelta a la fracción, 3 quintos. 1 partido por 2 novenos, eso es 9 medios. Siempre dar vuelta a la fracción, cuando tengan arriba un 1. Entonces, si se dan cuenta, aquí me quedaría 2 partido por 1 elevado a 3, y eso es 8.
Entonces, cualquiera sea el número entero negativo, siempre voy a tener que dar vuelta al 1/2. Va a pasar a ser 2 elevado a algo positivo. Entonces, siempre va a ser mayor que 1. Verdadero. ¿Ya? Este es un ejercicio de análisis, ¿cierto? Más allá de cálculos, pero necesitamos ponernos ejemplos concretos, ¿cierto? Ejemplos concretos. Y recuerden, como está ocupando aquí la palabra siempre, ¿ya? Tengo que ser capaces de usar excepciones. Por ejemplo, aquí utilizamos la excepción de que si era elevado a un número par y aquí un elevado a un par. ¿Ya? Aquí usamos la excepción de que ambos números fueran iguales. De eso se trata estos tipos de ejercicios. Utilizar el siempre trata de encontrar excepciones. Si no hay excepciones, va a ser siempre. Por ejemplo, en la D no había excepciones, porque todo número elevado, todo número que se eleve al 1/2, ¿cierto? Todo número negativo que se eleve a 1/2 siempre me va a dar mayor que 1 el resultado, porque al dar vuelta a la fracción, siempre va a quedar mayor que 1, porque siempre arriba queda 2 y abajo 1. Entonces el 2 se va a ir agrandando, cualquiera sea el número negativo, porque acá abajo se transforma a positivo. Entonces, para que este siempre se cumpla, no debe haber excepciones. Si usted encuentra excepciones, entonces es falso. ¿Bien? Vamos con este ejercicio que es un poquitito más complejo, que es del tipo de suficiencia de datos, se llama este tipo de ejercicio, donde usted tiene el dato número 1 y el dato número 2, y tiene que ser capaz de resolverlo, el ejercicio completo, diciendo que lo que me están preguntando es suficiente con el dato 1 o suficiente con el dato 2, o ambas son suficientes o ninguna es suficiente. Vamos a ver el ejemplo concreto para que usted se dé cuenta de lo que estoy hablando. Dice, sean m y n números enteros. ¿Ya? Recordemos que los enteros son del 1 hasta el infinito positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito positivo, el 0, y los negativos del menos 1 hasta el infinito negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces los enteros son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito, el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el infinito. Entonces, sabemos que m y n son números enteros. Se puede determinar que 3 elevado a n y elevado a 2 menos m elevado a 2 es igual a 81. ¿Se puede determinar eso? ¿Se puede determinar eso? Si se sabe lo primero, que n menos m es igual a 2, ya, aquí yo les voy a pedir que me crean un poco, porque esta materia no la he pasado, la voy a pasar recién en álgebra y funciones, que es la de los productos notables. Por lo tanto, yo voy a asumir que ustedes no saben productos notables, y si saben, genial, ¿cierto? Pero como yo no lo he pasado, no puedo asumirlo. Pero créanme una cosa, ¿ya? Créanme una cosa, que n más m por n menos m es igual a n cuadrado menos m cuadrado. Ya, créanme eso. Después yo lo voy a explicar cuando veamos productos notables. Quiere decir de que si tengo un paréntesis con dos elementos sumándose y tengo otro paréntesis con esos mismos elementos, pero restándose, el resultado siempre es el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. Perfecto. Entonces, esto que está aquí, yo podría escribirlo así. 3 elevado a n más m por 3 elevado a n menos m. ¿Cierto? Podría escribirlo así porque ya sabemos que es un producto notable que se llama suma por diferencia. Entonces me están diciendo que n menos m es 2. Si n menos m es 2, yo podría asumir que este valor que está acá, o que todo esto me va a dar 81, y el 81 es lo mismo que decir 3 elevado a 4. Pero yo simplemente sé que tengo este 2, pero este numerito que está acá no lo tengo. Por lo tanto, ¿yo puedo asumir eso? No puedo. No puedo asumir que esto vale 2, porque no sé el valor de n y m en particular.
No lo puedo saber. Por lo tanto, el primer dato no me sirve para poder identificar que 3 elevado a n al cuadrado menos m al cuadrado igual a 81. No me sirve. Por lo tanto, descarto cada una por sí sola. No me sirve. Y tampoco la 1 por sí sola no me sirve. Y también descarto esta, que cada una por sí sola, la alternativa cada una por sí sola, porque ya sabemos que la 1 no me sirve por sí sola. Veamos la 2. La 2 dice que 3 elevado a n, partido por 3 elevado a menos m, es igual a 9. Recordemos que si tenemos una división, ¿cierto? Los exponentes se restan. N menos, este es menos m, por lo tanto debería ser menos m aquí. Menos m. Es igual a 9, y 9 recordemos que es 3 elevado a 2. Esto que está aquí, n menos m, es 3 elevado a n más m. Porque menos por menos es más. Dos signos juntos. Por lo tanto, yo podría concluir que n más m es igual a 2. Con esta información, ¿yo puedo saber que esto es igual a 81? No, porque con esta información yo simplemente voy a tener este dato. Pero con la información 2 me va a faltar este. Va a estar desconocido, porque recordemos, voy a escribir aquí al ladito, 3 elevado a n más m por 3 elevado a n menos m, ¿cierto? Es igual a 81, que es 3 elevado a 4. Entonces, con la información 2 me están diciendo que n más m es 2, este. Con la información 2 no me están dando este. Me lo daba la información 1, pero estamos analizando la información 2. Con la información 2, ¿yo podría llegar a concluir que esto es 3 elevado a 4? No. Por lo tanto, tampoco es la B. Pero, fíjense que si yo junto la información 1 y la información 2, ambas a la vez, sí puedo llegar a esa conclusión, porque ahí llego que n más m es 2, porque esa me lo da la información 2, y la información 1 me decía que n menos m igual 2, y este era 2. Y si yo tengo que estos 2 y estos 2, y se están multiplicando, me daría 2 por 2, eso sería 3 elevado a 4, que es justamente 81. Por lo tanto, este ejercicio, yo puedo llegar a la resolución de esto con ambas informaciones, ambas juntas. Este tipo de ejercicio es uno de los más complejos de la prueba y se llama suficiencia de datos. ¿Bien? ¿Qué hicimos hoy día? Comprendimos la idea de potencias.